Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 16 de octubre del año 2018 y son las 11 de la noche con 9 minutos. Vamos a hablar acerca del tema que le he puesto como título: la meta de todo cristiano. La meta de todo cristiano. Va a ser un tema corto, solo tengo tres pasajes de la Biblia. Pero consideré que era importante hablar de ello porque no escucho yo que se hable mucho de esto. Es importante porque cada uno de nosotros como cristianos, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra meta. Simplemente la meta es ir a la iglesia. Yo me dedico a trabajar entre semana, domingo voy a la iglesia, como, duermo, que todas las semanas es lo mismo. ¿Y es eso todo? ¿Es eso lo que se me demanda? ¿Es ese mi objetivo como cristiano? ¿Cuál es el objetivo en realidad? ¿Cuál es la meta del cristiano? No se habla. Entonces, tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar en la primaria, uno sabe leer y todo eso, uno va aprendiendo de que pues, los años de la primaria son 6, después de los 6 años de la primaria sigue el ciclo básico, 3 años en los básicos, después 3 años en diversificado, para escoger una carrera intermedia antes de llegar a la universidad, pues el bachillerato, perito contador y todo eso, después a la universidad, sacar una carrera y ser un profesional, tener una profesión. Pero ojalá fuera así en la vida cristiana, que la gente sepa hacia dónde va, que la gente sepa en qué grado está, en qué nivel está. Y la mayoría de gente cree que todos somos iguales. No todos somos iguales, hay diferentes autoridades, diferente nivel de autoridad en el reino, diferente crecimiento. El crecimiento nos lleva a tener una mayor autoridad en el reino. ¿A qué se refiere esto de tener autoridad en el reino? Se refiere a tener, digamos, cuando el Señor venga, el nivel en que nos encuentre, el nivel que tengamos en esta tierra, cuando el Señor venga por nosotros o cuando muramos, el nivel que tenemos de autoridad en el reino, que no lo hemos ganado por servicio al Señor, más que todo por servicio al Señor, por obediencia a su palabra, por obediencia a la palabra de Dios, se gana autoridad, se gana unción, por obediencia a la palabra del Señor, por la obediencia a la guianza del Señor, se gana unción, se gana autoridad. Es cuando el Señor venga por nosotros o muramos, esa misma autoridad que tenemos aquí es la que vamos a tener en el gobierno mundial, en el milenio, en la gloria del Señor, en la presencia del Señor. Es el nivel que vamos a tener. Por ejemplo, por decirlo así, comparándolo con los rangos del ejército, el que en lo espiritual llegó aquí a ser teniente, cuando el Señor venga en su reino, vamos a ser tenientes, no menos. El que cuando el Señor venga aquí nos encontró como coroneles, con nivel de coronel, en su reino vamos a ser coroneles. El que sea general aquí en la tierra, allá va a ser general también. El nivel de autoridad que uno tenga, porque dice la Biblia, pues nosotros vamos a regir las naciones. Cuando vengamos con el Señor a gobernar la tierra en el milenio. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cómo yo crecer? ¿Cómo yo tener más unción del Espíritu Santo, más presencia del Espíritu Santo en mí, más poder del Espíritu Santo, más autoridad en el reino? ¿Cómo subir de rango en el reino? ¿Cuál es mi meta? Vamos a ver lo que es Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 nos muestra cuál es la meta. Tenemos más claro esto en Efesios 4:13, pero Gálatas es complementario. Vamos a leer primero Gálatas y después vamos a ver de lleno ya lo que es Efesios 4:13. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice:
Hijitos míos, por quienes vuelvo, aquí está hablando el apóstol Pablo, a los creyentes de Galacia, a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor Jesucristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Para que se entienda mejor, debo decirlo de esta forma. En realidad somos nosotros los que tenemos que tomar la forma de Jesucristo. A eso se refiere que Cristo sea formado en nosotros. Que digamos, ya yo voy a perder mi forma original de lo que yo soy en este momento. Voy a dejar de ser yo mismo. Y Cristo va a ser formado en mí. Yo me voy a parecer a Él. Voy a hablar como Él, a pensar como Él, a actuar como Él. Las cosas que Él hacía yo las voy a poder hacer también. Porque yo estoy siendo formado a su semejanza. Entonces, a su semejanza. Estoy caminando a ser a su semejanza. Entonces, eso lo deja más claro Efesios todavía. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice, y vamos a leer desde el 11, donde dice, Efesios 4:11 al 13. Bueno, hasta un poco más adelante, Efesios 4:11. Y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Mi objetivo es llegar a ser perfecto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Uno de mis objetivos es ser perfecto para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ser perfecto para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe, lo que no hay ahora. En una iglesia se dice una cosa, en otra iglesia otra. Estamos tan divididos, tan terriblemente divididos. En este año 2018 la iglesia del Señor Jesucristo está completamente dividida. No hay unidad, por eso no impactamos a la sociedad. Nadie nos toma en serio. ¿Cómo es posible que la Biblia teniendo un solo mensaje, en cada iglesia tiene un mensaje diferente, una interpretación diferente en cada iglesia? Eso hay que corregirlo. No todos pueden tener la razón. Que si los dones espirituales están actuales todavía o ya están fuera de uso. Que si hay profetas, ya no hay profetas. Que si hay apóstoles, ya no hay apóstoles. Unos dicen que sí hay, otros dicen que no hay. Eso no es unidad, eso es división. El mensaje de la Biblia es uno. Alguien tiene que estar equivocado aquí, pero cada iglesia dice, no es que nosotros nos apegamos a la Biblia. Cada iglesia dice lo mismo. Nadie es capaz de admitir sus errores. Nadie se toma el trabajo de revisar su doctrina que le fue heredada. Entonces la doctrina de cada iglesia es una herencia. Y se convierte en una tradición. Entonces en cada iglesia se ha tomado como ídolo su tradición teológica. Y a cada iglesia, a cada persona en cada iglesia, le choca que le quieran cambiar las cosas. Porque creen que su deber, su trabajo es guardar la tradición. No es que vamos a, como decía yo, escuchaba yo en mi iglesia, yo no crecí en la iglesia metodista. No es que tenemos que guardar la pureza de la doctrina metodista. Tenemos que guardar la pureza de la doctrina metodista. ¿Cuál pureza? ¿Cuál pureza? Una reforma necesita la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia del Nazareno, la iglesia centroamericana. Pero no solo las iglesias conservadoras, también las iglesias pentecostales y no pentecostales tienen un montón de problemas más todavía, porque creen una cosa y no la estudian bien en la Biblia porque tienen, digamos, la iglesia conservadora se toma más en serio lo que se le estudia en la Biblia, pero depende mucho de la teología.
El problema con las iglesias pentecostales y liberales, neopentecostales, las iglesias más liberales, que no se toman tanto tiempo para leer la Biblia, estudiarla a fondo, y resulta que todo depende de la guianza del Espíritu Santo, o de lo que ellos creen que es la guianza del Espíritu Santo, que a veces no está el Espíritu Santo ahí en realidad. Porque donde no hay Biblia no está el Espíritu Santo. Es que la Biblia hay que conocerla a fondo. Hay una iglesia dividida, entonces la meta de todo cristiano es convertirse a ser como Jesucristo. Yo tengo que ser como Jesucristo. Pensar como Él pensaba, sentir como Él sentía, hablar como Él hablaba. Y eso no se puede lograr sin conocimiento profundo de la palabra de Dios. Para eso se nos dio. La Biblia nos va a formar. Y la Biblia va a formar apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe, donde ya no hay más divisiones, porque el mensaje de la Biblia es uno, no es dos, ni tres, ni cuatro. A un varón perfecto, cada uno de nosotros tiene que llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo quiere decir la llenura, la plenitud quiere decir pleno, lleno, completo. A la estatura completa de Cristo. De tal manera que nosotros podremos hacer, cuando lleguemos ahí, a ser perfectos como Cristo. Podremos hacer todo lo que Él hacía. Todo lo que Él hacía. ¿Qué hacía Él? Sanaba a todos los enfermos. Nunca dejó un enfermo sin sanar. Nunca. Porque tenía perfecto discernimiento. Porque para sanar a todos los enfermos hay que saber qué pasa en cada caso. Cada enfermo es un caso diferente. No lo digo por la enfermedad, lo digo por la causa de la enfermedad. Uno está enfermo porque está sometido a mucho estrés, pensamientos negativos, porque digamos, todas las enfermedades, la mayoría de enfermedades son psicosomáticas, se originan en la mente, estrés, pensamientos negativos, una mente realmente negativa, una mente enferma. Entonces también por tener resentimientos a una persona que nos ofendió, por no perdonar, por deber de diezmos. Yo he estudiado los diezmos, se puede enfermar uno por deber de diezmos. Eso, mire la plática que tengo yo ahí de 50 minutos. Busque en Prosperidad Bíblica 2 puntos el diezmo. No lo encuentra, Prosperidad Bíblica 2 puntos el diezmo, diagonal Eduardo Delgado. Mire la plática, va a ver que realmente por deber de diezmo se puede enfermar uno. Por pecar se puede enfermar uno. Por maldiciones generacionales se puede enfermar uno. Entonces, el Señor Jesucristo tenía entonces, discernimiento era tan perfecto que sabía por qué razón cada persona estaba enferma, y depende de la causa de la enfermedad de una persona, así se le administra. Se enjuaga con aceite, se le impone en manos, se le ministra por maldiciones generacionales, o simplemente se le manda que se ponga al día con sus ofrendas, con sus diezmos. Entonces, cada enfermo es un caso diferente. Entonces, nosotros cuando llegamos a la plenitud de la estatura, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, que seamos como Él, a un varón perfecto, como Cristo, tenemos tal discernimiento que sabremos por qué una persona es enferma y le daremos la administración correcta, porque si no, no nos sana y se nos muere. Y por eso es que mucha gente en la iglesia se está muriendo. Toda la iglesia se pone a orar por una persona, pero se les muere de todas maneras. Es que esa era la perfecta voluntad de Dios, hermanos. Una hermana de 35 años con 5 hijos.
Y esa es la voluntad de Dios, que dejar a todos sus hijos huérfanos. No la supieron ministrar. No la supieron ministrar, no se tomaron la molestia de buscar la guianza del Espíritu para saber si había que ministrarle por maldiciones generacionales. No se hubiera muerto de un ataque cardíaco. A mí se me ministró por maldiciones generacionales y ya dejé de padecer del corazón. Y hay antecedentes de mi familia por afecciones cardíacas. A mí se me oró por cancelación de maldiciones generacionales y dejé de padecer del corazón. No podía caminar, llegué a un punto de caminar 3 cuadras y tener que descansar 5 minutos. Ahora ya camino 2 horas, 3 horas seguidas y no me canso, no me siento fatigado. Entonces, cuando llegamos a la estatura, a la medida, a la estatura, a plenitud de Cristo, seamos un varón, llegamos a ser un varón perfecto, seremos como Cristo, podremos hacer las cosas que él hacía. Él profetizaba, él tenía más allá de la medida de un apóstol, tenía pleno conocimiento de las cosas, su doctrina era perfecta. Y fíjense pues, no solo llegaremos a ser como él y hacer las cosas que él hacía, sino que haremos cosas aún mayores. Hablando de manifestaciones y demostraciones de poder del Santo Espíritu de Dios. Por el Santo Espíritu de Dios mostraba su poder de manera perfecta en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a poder ser como el Señor y podemos hacer las cosas que él hacía y cosas aún mayores que él hacía. Él mismo dijo que íbamos a poder hacer las cosas que él hacía y cosas aún más grandes, hablando de su poder sobrenatural. Ahora hay una corriente teológica que niega el poder sobrenatural de Dios. Eso ya no. Los milagros ya no. Ni modo, porque no pueden ellos hacerlos. No tienen el nivel, no tienen el poder, no tienen el respaldo del Espíritu Santo para hacer prodigios y milagros. No tienen el nivel, no tienen la estatura. Y como no la tienen, la niegan. No, milagros ya no, eso ya no es necesario. Ya no es para este tiempo. Qué mal, de verdad. ¿Cómo la ira del Señor va a caer sobre estas personas que dicen esas cosas en contra de la palabra del Señor? Miremos Juan 14:12. Les voy a demostrar lo que les estoy diciendo. Juan 14, ¿cómo van a decir eso? Eso es pecado, hablar en contra de la palabra del Señor. Juan 14:12. Fíjense pues. De cierto lo dijo el Señor Jesucristo, y esto está en Juan 14:12. Vamos a leer desde el 10. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Uno de los objetivos del Señor es que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y nosotros, la iglesia, glorificamos al Hijo. El Hijo se glorifica en nosotros para la gloria de Dios el Padre. El Señor Jesucristo quiere que nosotros nos formemos. Él nos está formando, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, nos está formando, entrenando, moldeando, enseñando, edificándonos para que seamos con el Señor Jesucristo. Y para que podamos hacer las mismas obras que Él hacía. El que en mí cree, el que legítimamente cree en mí, el que no cree en Él no va a poder hacer las obras que Él hacía. Pero muchos que enseñan mal la Biblia, teólogos, pastores, ya niegan el poder sobrenatural de Dios. Cosa que es inevitable, donde esté Dios, donde esté la palabra del Señor, donde se predique la verdad de la palabra del Señor, donde se predica un evangelio verdadero, el verdadero evangelio del reino que el Señor Jesucristo anduvo predicando. El evangelio verdadero del Señor Jesucristo es el evangelio del reino, que su poder no se puede ocultar. Entonces,
Y los teólogos que niegan estas cosas, el poder sobrenatural de Dios, no, milagros y prodigios ya no. Lo hacen porque no los pueden hacer ellos, porque no tienen el nivel, porque no tienen el respaldo del Espíritu Santo, porque son falsos maestros y falsos profetas. No quería decir esto, pero lo voy a decir. Son unos malditos. Son unos malditos. Están maldecidos ya por el Señor. No tienen el respaldo del Señor. No hay que creerles. Donde se predica el verdadero evangelio del Señor, hay demostraciones de poder porque es inevitable en la presencia del Señor. Las demostraciones de poder. Fíjese todo lo que el Señor Jesucristo hacía. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este tema es corto, ya voy terminando. ¿Cuál es la meta del cristiano? Ser como Jesucristo para hacer las mismas obras que él hacía, y aún obras mayores que él. Él no solo sanaba enfermos, también hizo milagros financieros, que ese es mi tema. Ese es mi tema. Es el tema que yo estudio. Los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. El Señor Jesucristo no solo sanó enfermos. También era importante para él enseñar acerca del manejo del dinero. Para que el dinero no nos maneje a nosotros. Entonces, hay un mensaje para el pobre. Dios no quiere que haya gente pobre. Por eso enseñó sus principios para que la gente los practique y pase de ser pobre a ser próspero. Y siendo próspero, que ser próspero no es lo mismo que ser rico, siendo próspero, va a tener prosperidad en todos los aspectos de su vida, incluyendo la prosperidad financiera. Eso le va a enseñar a manejar el dinero, de manera que el dinero no lo maneje a él. Entonces, la meta de todo cristiano es ser como el Señor Jesucristo, hacer las cosas que él hacía. Él no solo sanaba enfermos, también hizo milagros financieros, la multiplicación de los panes y de los peces, el milagro de la alimentación de los 5,000, el milagro de la alimentación de los 4,000, otro milagro financiero podemos decir cuando convirtió el agua en vino. Ese es un milagro financiero, ¿por qué? Porque el vino era caro. Y un hombre que puede convertir el agua en vino, imagínense. Lo que él hubiera podido hacer si hubiera puesto a vender vino, pero no era su objetivo en realidad, pero lo hubiera podido hacer. El vino era caro, especialmente la calidad del vino que él hacía. No se dedicó a hacer vino el Señor. Eso para ilustrarnos otra cosa, enseñarnos otra cosa, pues eso que él hizo. Pero lo podía hacer, el hecho que igual si podía convertir el agua en vino, hubieran podido invitarse la Coca-Cola. Imagínense 2000 años de conocer la Coca-Cola, y le patentado por el Señor Jesucristo. Otro milagro financiero. El Señor Jesucristo manda al apóstol Pedro, le dice, mira, vas a ir a pescar un pez, lo vas a abrir y vas a sacar una moneda, y la vas a ir a entregar allá por el pago de los impuestos, por lo tuyo y el mío, pagar sus impuestos. Ah, mire, qué bonito, solo ir a pescar un pez y sacar una moneda. Se ponen a sacar unos 1000 peces, 1000 monedas. El Señor Jesucristo hacía milagros financieros, no era su propósito en la vida acumular riquezas. Cuando necesitaba algo lo conseguía. Si necesitaba dinero no le faltaba. Si le faltaba dinero, hubiera traído una tinajita con agüita ahí. La convertir en aceite y te la vas a vender y así tenemos dinero. O sea, él tenía los recursos a su disposición. Y lo que él necesitaba lo tenía. Entonces, las cosas que él hacía las podemos hacer nosotros también. Yo ya logré reproducir el milagro de la alimentación de los 5,000. Y no se trata de reproducir panes y peces, sino dinero. Yo llegué al punto de ofrendar 5 diezmos, que en el milagro está representado por 5 panes y los 2 peces. Eso lo explico en otro video. Es un poco complicado. Di los 2 peces, a las 5 semanas se multiplicó por 5,000 y después por 4,000, porque esos son los rangos de multiplicación cuando se logra la reproducción de este milagro.
Yo logré reproducir un dinero por 5,000, otro dinero por 4,000. Los 2 peces son los que se multiplican a las 5 semanas. Y el punto es ese en realidad. Que nosotros logramos hacer las cosas que el Señor hacía. Estoy trabajando en un proyecto que va a permitirme a mí reproducir dinero a un rango mucho mayor que lo que es los rangos de multiplicación en los milagros de la limitación de los 5,000 y en el milagro de la limitación de los 4,000. Son 2 rangos de multiplicación. Estoy en un proyecto que va a permitirme multiplicar el dinero a rangos más grandes. Ese es un proyecto, un experimento que estoy haciendo. No lo puedo demostrar todavía, pero en el camino voy. De hecho, me falta poco en realidad, no más de 4 meses. Llevo 17 años y medio trabajando en eso. Y me falta como 4 meses. Ese es el que, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que se pueden ver, no solo palabras. De la iglesia solo palabras y palabras y palabras. Palabras que ni siquiera son verdad porque hay grandes distorsiones de las doctrinas bíblicas. No mira uno obras en realidad. No mira uno nada, no se mira nada. Pero lo que dice aquí es, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Dejar de ser nosotros mismos, renunciar a la vida misma, a nuestra vida misma. El Señor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? Seguirlo a Él. Vivir conforme a su palabra, esa es nuestra cruz. Es una cruz liviana, no es pesada. Vivir conforme a su palabra. Viviendo conforme a su palabra, vamos a ser transformados. Vamos a dejar de ser nosotros mismos y convertirnos a lo que es, a ser iguales al Señor Jesucristo. Haremos las obras que Él hacía y aún mayores todavía. Esa es la meta del cristiano, pues si no lo sabía. Pues si no lo sabía, esa es la meta del cristiano. Ser como Jesús, pensar como Él. Ya no pensamientos negativos. Ya no habrá palabras negativas, de muerte. Nuestra boca no puede ser una fuente que emana agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. No puede ser así. Dejemos las palabras negativas. Hablemos solo las palabras guiadas por el Espíritu Santo. Seamos una fuente de agua dulce. Agua que fluye para vida eterna. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es lo que somos ahora, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque errores no cometen solo los de las iglesias conservadoras, que yo las critico mucho porque hay muchos errores, porque yo crecí ahí. Y lamento todo lo que se me enseñó mal. Y lamento que a mi mamá no se le ha enseñado que podía ser sana de su artritis y lo sufrió 25 años. Nunca le dijeron que podía ser sana, que no tenía que cargar esa enfermedad. Y eso me duele todavía. Pues yo critico mucho a las iglesias conservadoras porque a mí me hicieron mucho daño en realidad. Daño irreparable. Los amo, sí. Yo amo la iglesia en que crecí, la amo todavía. No tienen la culpa ellos. Una mala enseñanza que heredaron. No se tomaron la molestia de rectificarla. Y aún no lo hacen todavía. Hay que hacerlo. Ese es el momento. Ya se acabó el tiempo. El Señor está impaciente porque se arreglen los errores en las iglesias fundamentalistas conservadoras. No tienen derecho a ser fundamentalistas.
tienen derecho a tener los fundamentos correctos, pero a crecer, dejar de ser fundamentalistas, a crecer, a edificar el resto de la casa, ponerle piso, ventana, techo, ponerla bonita, que no se queden solo con los fundamentos. Hay que edificar todo lo demás. Las iglesias liberales, pentecostales y neopentecostales, andan bateando en muchas cosas porque tienen una teología muy pobre. No es como las iglesias conservadoras que tienen unas bases sólidas en lo teológico. Eso hay que concedérselos. Yo los critico mucho, pero reconozco eso. Y las iglesias liberales, pentecostales o neopentecostales, la mayoría de iglesias pentecostales, meramente pentecostales, no tienen muy poco conocimiento de la Biblia, la ley. ¿Cómo es posible? Y andan bateando en un montón de cosas, así adivinando un montón de cosas. Y se pasan a cosas a extremos que realmente son vergonzosos porque y empiezan a hacer grandes relajos en sus iglesias pensando que el Espíritu Santo se está manifestando con poder, pero son puros, digamos, son malas manifestaciones que podrían ser espíritus engañosos enviados por Dios mismo como castigo por su idolatría y por su ignorancia y por desprecio a la palabra del Señor. Que el don de la risa, que se empiecen a vomitar en un culto supuestamente por sacar demonios y uno vomitando aquí, otro vomitando por allá. En el culto del Señor van a haber vómitos. ¿Qué es eso? Vergonzoso. Cuando estaba en el primero básico, mi amigo me dijo, yo hablándole del evangelio, mi amigo, yo eso, las iglesias evangélicas, yo no quiero saber nada. Yo por la vez pasé enfrente de una, me dijo él. Todos estaban aventándose las sillas unos a otros. Aventándose las sillas unos a otros. ¿Qué es eso? Por falta de conocimiento de la palabra. Entonces aquí lo que dice es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos creamos lo mismo, porque el mensaje de la Biblia es solo uno, no son dos. Ah, no, pero cada iglesia dice, no, es que nosotros estamos en lo correcto, aquellos son los que están equivocados, y todos dicen lo mismo. Nuestro trabajo es examinar lo que tenemos en nuestra iglesia, venir a la Biblia y examinar, ponerlo a prueba, vamos a ver si esto es cierto. Bueno, o sea, ¿qué dice la Biblia? Nos enseñaron que no hay profetas actualmente, vamos a ver. O sea, ¿qué dice aquí? Nos enseñaron que ya no hay apóstoles. Nos enseñaron que los dones espirituales ya no se practican. Nos enseñaron que esto, que el otro. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dios mío, ayúdanos. Se ponen en ayuno, se ponen en oración. Dios mío, si nos falta algo, dánoslo por favor, danos entendimiento para comprenderlo. Si hay apóstoles, si hay profetas, levanta los señores de nuestra misma iglesia. No queremos ir a traer gente de otro lado para que vengan aquí a engañarnos. Si hay apóstoles y profetas verdaderamente, levántalos de aquí, los niños que nosotros vimos crecer, fórmalos a ellos, que conocemos a sus familias, los conocemos a ellos, fórmalos a ellos. Levanta apóstoles y profetas de nuestra misma congregación, Señor. No nos obligues a ir a traer gente de otro lado, porque no los conocemos. Nos van a venir a engañar aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero no tenemos que tener errores, no es necesario, porque tenemos la palabra de Dios. Pero si nos aferramos a una tradición teológica, es que mi tradición no me la toquen, y no quieren que se cambie nada. Están enamorados de su tradición teológica. Esa tradición teológica es un ídolo al que usted se inclina todos los días y le entrega su vida y su corazón. No nos aferremos a ninguna tradición teológica. Simplemente los errores hay que corregirlos. Y a la luz de la palabra del Señor, no a la luz de libros de teología, porque en los libros de teología hay muchos errores y por eso estamos como estamos. Y los pentecostales, que ni siquiera tienen libros de teología, que andan al azar pensando que el Espíritu Santo le está diciendo algo cuando no les está diciendo nada, tienen que conocer la Biblia también, tienen que profundizar. El mensaje de la Biblia es uno, así como Dios es uno. Tenemos que
dejar que Cristo sea formado en nosotros. Tenemos que llegar a la estatura de un varón, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, al conocimiento, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podremos hacer las cosas que Él hacía y cosas aún mayores haremos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué puede ver en la iglesia que esté pasando? De cosas que así como las que Cristo hacía. Nada. Pues sí, entre las iglesias pentecostales y no pentecostales hay muchos hermanos que se dedican a hacer, digamos, campañas de sanidades y milagros. Qué bueno que está eso, porque si no, no podríamos ver nada parecido a lo que Señor Jesucristo hacía. Ahora estoy yo entrando, y habrá muchas personas en el mundo que Dios está preparando para entrar a lo que son milagros financieros. Esto va a impactar al mundo, más que ver sanidades de personas enfermas, porque eso ya lo estamos viendo. Y cualquier incrédulo y ateo pudiera ver en la misma televisión, programas de televisión donde un hermano está sanando enfermos. Y no les impacta eso en realidad a los ateos y a los incrédulos. Bueno, a ellos nunca les va a impactar nada en realidad. Aunque algunos sí, pero el Señor me ha mostrado de que en el futuro vienen siervos como yo que van a hacer milagros. Dios va a usarlos para hacer en ellos, a través de ellos, milagros financieros. Eso va a impactar al mundo y mucha gente va a ir a los pies de Jesucristo cuando miren el poder de Dios con respecto a través de milagros financieros. Por supuesto, el que no está... Hay mucho pueblo de Dios que va a venir a los pies de Jesucristo al ver milagros financieros. Porque las finanzas es algo muy importante actualmente. Este año 2018, las finanzas, todo el mundo está concentrado en economía. ¿Y cómo yo puedo tener una mejor economía? ¿Cómo mi país puede crecer en lo económico? Y todo está enfocado en economía. Entonces esto va a impactar la sociedad, porque hay más gente pobre que gente enferma. Ya estar viendo sanidades de gente enferma ya no impacta a la gente. La gente de este tiempo es completamente escéptica. Entre el mismo cristianismo, entre el mismo pueblo de Dios hay un montón de gente escéptica. Entonces, los milagros financieros van a impactar a la humanidad y miles de millones de personas van a venir a los pies de Jesucristo impactados por milagros financieros, así como en el pasado muchos fueron impactados al ver milagros de sanidades. Ahora la gente va a ser impactada por ver milagros financieros. Ya los milagros de sanidades ya no les impactan. Lo que va a impactar a la humanidad es ver milagros financieros. Es lo que el Señor trae, es lo que va a provocar una nueva reforma de la iglesia, y eso viene ya. La meta de todo cristiano es ser como el Señor Jesucristo. Yo tengo que ser destruido. Yo tengo que morir. Mientras yo no muera, el Señor Jesucristo no puede ser formado en mí. Mi carne tiene que morir. La voy a hacer morir obligándome a mí mismo a que cada día yo pase tiempo en lectura de la Biblia. Obligándome a mí mismo que cada día yo pase tiempo orando. Empezar con 15 minutos diarios de lectura de la Biblia, 15 minutos diarios de oración, va a matar mi carne. Va a empezar a matarme a mí. Poco a poco yo voy a ir muriendo. Pedacito a pedacito yo voy a ir muriendo. Eso Jesucristo va a ir siendo formado en mí. Sin lectura de la Biblia, sin oración, eso no va a pasar. Que solo yendo a la iglesia los domingos, eso no va a pasar. Tres hermanos se dedica a sus cosas, a sus negocios, a su trabajo. No lee la Biblia, no ora. Eso no va a pasar, no va a suceder. Es necesario leer la Biblia, orar todos los días para que yo pueda por fin morir. Yo tengo que morir para que eso Jesucristo sea formado en mí. Y esa es la meta de todo cristiano. Que eso Jesucristo sea formado en mí, que yo pueda llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que la plenitud de Cristo quiere decir que todo lo que Él tenía lo voy a tener yo. Todo lo que Él hacía lo voy a poder hacer yo, aun cosas mayores haré. Y esa es la meta de todo cristiano. Yo tengo que morir para que Él sea formado en mí. Y todos tenemos 24 horas.
Y yo aprendí a leer la Biblia 2 horas diarias, y orar 2 horas diarias. Usted lo puede hacer, también no tanto, pero sí puede llegar a tomar bastante tiempo diario en lectura y de la oración para que Cristo sea formado en usted. Le agradezco mucho por su atención y espero que esta práctica lo bendiga. Gracias.